Estamos en la novena del Espíritu Santo de cara a Pentecostés, así que es un buen momento para reflexionar sobre ese mismo tema, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mayor don que Dios nos puede regalar. Es Dios mismo que se quiere dar a nosotros. Y sin embargo, podemos decir que es, como dice el título de un libro, el gran desconocido. Tal vez hablamos poco del Espíritu Santo, tal vez escuchamos poco del Espíritu Santo, tal vez no nos relacionamos lo suficiente con el Espíritu Santo. Por tanto, es un buen momento del año para reflexionar un poco más. El Espíritu Santo es fundamental en la obra de nuestra santificación, es esencial en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo, y si no nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de este Espíritu, realmente nos falta algo muy importante en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hace unos días en una lectura aparecía eso, cómo Apolo llega a una población y les pregunta a las personas que supuestamente habían sido evangelizadas, les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos le responden, ni siquiera sabíamos que existía un Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso puede pasarnos un poco, ¿verdad? Sabemos del Espíritu Santo, evidentemente, de su nombre, pero quizá no lo estamos teniendo suficientemente en cuenta en nuestra vida. Entonces, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo es fundamental. El Espíritu Santo, que en la Escritura se representa de muchas maneras, ¿verdad? Con imágenes como el agua que da la vida, como la nube que desciende de lo alto, ¿verdad? Con la bendición de Dios, el fuego, ¿verdad? El fuego que calienta, que consume, el fuego que enciende, ¿verdad? Que enciende nuestros corazones. También el símbolo quizá más común, la paloma blanca, ¿verdad? Pero todos esos símbolos son maneras simplemente de representar algo que en sí pues no hay un rostro, ¿verdad? El Padre nos lo imaginamos con un rostro, Dios Hijo pues nos ha revelado su rostro en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es eso, es un espíritu. Espíritu significa impulso, soplo, ¿verdad? Un impulso de Dios, pero ese soplo que da la vida, ¿verdad? Es ese soplo que le dio Dios al barro cuando hizo la vida, ¿verdad? Cuando formó a Adán y le sopló en sus narices un hálito, un aliento de vida. Ese es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y si Dios no nos da la vida, nosotros estamos muertos, ¿verdad? Necesitamos de esa vida de Dios, necesitamos de esa gracia de Dios, necesitamos de esa bendición y ese impulso de Dios, que ese impulso es lo que nos mueve, es la vida, ¿verdad? Entonces, esa necesidad que tenemos. Hay un pasaje que es muy hermoso, de Ezequiel, que ustedes recordarán, cuando aparecen todos esos huesos. Se tiene una visión de unos huesos secos, un cementerio gigante lleno de huesos secos, muerte, ahí no hay nada más que muerte, y de repente Dios sopla, ¿verdad?, sobre esos huesos. Viene un viento que empieza a llenar de carne esos huesos, empiezan esos huesos a juntarse de nuevo, empiezan a tener vidas, todo resucita, ¿verdad? Eso tiene varios significados. Está hablando de una profecía de que el pueblo de Israel, que ya se daba por perdido, va a volver a existir y va a regresar a su tierra, y va a resucitar, ¿verdad? Bueno, eso en el fondo es una imagen de la resurrección de Cristo y de todos nosotros, pero en el fondo lo que quiere decir es esto: donde falta el Espíritu Santo, falta la vida. Donde está el Espíritu Santo, aunque todo se haya dado por perdido, todo revive, ¿verdad? Entonces, este don del Espíritu Santo tenemos que pedirlo, y para pedirlo tenemos que desearlo. Ahora hablaremos un poco de eso, ¿verdad? Hay que desearlo, hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana sin el Espíritu Santo, lo dice Santo Tomás de Aquino con un ejemplo, ¿verdad? Por un ejemplo de que uno puede ir en una lancha, en una barquita, ¿verdad?, en el mar, con remos. Yo voy remando, pero ese ir remando cansa y es lento, y a veces la marea me lleva o me hace retroceder más de lo que yo avanzo, ¿verdad? Entonces, esa es la vida cristiana de aquel que no trabaja con el Espíritu Santo, que quiere por sus propias fuerzas santificarse.
la persona que quiere por sus propias fuerzas dominarse, la persona que quiere por sus propias fuerzas superar sus defectos, hacer obras buenas, etcétera, etcétera. Todo eso, ustedes tal vez lo han experimentado, todos lo hemos experimentado alguna vez en la vida, como queremos ser buenos, queremos ser santos, y nos cuesta muchísimo. Y no solo nos cuesta muchísimo, sino que lo peor es que ni siquiera lo logramos, ¿verdad? Porque uno va a ir remando contracorriente y uno alcanza a hacerlo durante un poco de tiempo, pero después ya uno se agota. Una vida cristiana agotadora. En cambio, el Espíritu Santo, quien aprende a vivir con el Espíritu Santo, ese don de Dios que da vida, ese impulso de Dios, entonces es como aquel que su barca extiende las velas, ¿verdad? Dice Santo Tomás, extender las velas y dejar que ese viento me empuje y me lleve lejos de manera mucho más sencilla y sin cansancio, ¿verdad? Entonces ahí sí puedo llegar rápidamente a aquello que con mis propias fuerzas no había sido capaz de avanzar ni la cuarta parte, y sin embargo con el impulso del Espíritu Santo vemos cómo progresa el amor, progresan las virtudes, progresan los dones del Espíritu Santo. Hoy, lo clásico a la hora del Espíritu Santo es desarrollar los dones del Espíritu Santo. Yo hoy no lo voy a hacer. En otra ocasión podremos hacerlo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son precisamente eso, unos regalos de Dios en nuestro ser, en todo nuestro mundo interior. De manera que Dios, por así decirlo, va infundiendo en nosotros su ser y nos va transformando de seres humanos en seres divinizados. Esos son los dones del Espíritu Santo. Mi inteligencia deja de ser inteligencia humana y comienza a ser inteligencia divina. Mi voluntad, mi amor a los demás, un amor humano que sabemos que se acaba, que se cansa, que no es siempre fiel, un amor humano que le cuesta entregarse por los demás, va siendo sustituido por los dones del Espíritu Santo en un amor divino, es decir, infinito, que no le cuesta nada entregarse, que disfruta en el donarse, en el sufrir por los demás, en el ayudar, en el ser para los demás. No por obra mía, sino por obra del Espíritu Santo que me transforma. Empiezo a entender las cosas como las entiende Dios y como ningún estudioso de este mundo puede lograr a través de los libros, ¿verdad? Comienzo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Comienzo a saber qué debo hacer en cada momento, no por mi inteligencia ni por mi prudencia solamente, sino por un don del Espíritu Santo, que es el don de consejo. Empiezo a tener una fortaleza en mi interior para afrontar las dificultades de la vida, para afrontar las tentaciones, para afrontar los obstáculos, los sufrimientos de la vida, ya no por mis propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo me infunde una fortaleza que me permite llegar incluso al martirio si fuera necesario. Pero no por mis fuerzas, por impulso del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la maravilla que es el Espíritu Santo? Cuando la Escritura dice que valen más las palabras de tu boca que miles de monedas de oro y plata, dice el Antiguo Testamento. Cuando vemos lo que es el don del Espíritu Santo, es clarísimo. Si yo tengo eso, tengo todo. ¿De qué me sirve ya? ¿Para qué quiero más cosas materiales? Incluso la salud. Todo lo demás queda empequeñecido al lado de lo que es el don del Espíritu Santo, porque en el fondo los 7 dones del Espíritu Santo se reducen a un solo don, que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que se manifiesta de distintas maneras en cada uno, pero que es este regalo de Dios. Bueno, pues esto que es el Espíritu Santo, esta maravilla bellísima que es el Espíritu Santo, se nos da, ¿verdad? A través de esos dones que hemos mencionado, que no voy a profundizar, pero de manera cotidiana podemos decir que se nos manifiesta sobre todo a través de las inspiraciones y mociones del Espíritu Santo. ¿Qué son las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo? Las inspiraciones son sobre todo ideas
que nos vienen a nuestra inteligencia para entender, ¿verdad? Y eso es una maravilla, porque lo que tú no eres capaz de entender con 1000 libros, con ayuda de 20 psicólogos, con asesorías, con reflexiones, con un montón de cosas, el Espíritu Santo en un segundo te hace entender las cosas más importantes de tu vida, la raíz de tus problemas, lo que debes hacer o no hacer. El Espíritu Santo con una inspiración nos cambia la vida, con una sola idea que Él nos regale, nos cambia la vida. Esas son las inspiraciones que van a la inteligencia. Y luego las mociones del Espíritu Santo son impulsos que nos da en la voluntad, es decir, en el actuar. Entonces no es tanto entender, sino que nos hace ver, hay que hacer esto ya. Y nos mueve y nos empuja, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me mueve a ir aquí, ir allá, ir a hablar con esta persona, hacer esto, no hacer aquello, ¿verdad? Hacer este negocio, hacer esto en mi familia, hacer esto en mi vida personal, comenzar a ciertas prácticas de oración o dejar alguna otra, o nos va moviendo, por eso se llama moción, ¿verdad? Que nos mueve a actuar. Estas dos gracias, o sea, esos dos regalos del Espíritu Santo, las inspiraciones y las mociones, tendrían que ser no una cosa excepcional, algo que recibo el día que hago los ejercicios espirituales en el año, una cosa que ocurre pocas veces en mi vida, ¿no? Las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo tendrían que ser cotidianas. No digo la cantidad de veces, porque eso depende de la gracia de Dios, pero tendría que ser una experiencia continua y todos estamos llamados a recibir continuamente inspiraciones y emociones. Todos los días. Pedir la luz de Dios y recibirla. ¿Verdad? Saber descubrirla. Bueno, pero eso depende de algunas cosas que vamos a ver ahora. Porque Dios, por sí mismo, normalmente quiere regalarnos sus inspiraciones, sus emociones, pero a veces nosotros ponemos obstáculos a la gracia, ¿verdad? Entonces no permitimos que Dios actúe, ¿verdad? Y por tanto, aquí lo que vamos a ver es algunos consejos, y eso es en eso va a consistir las meditaciones de hoy. 10 cosas que nos ayudan a recibir las inspiraciones del Espíritu Santo con mayor frecuencia, las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo, que nos lleguen más fácilmente, que nos lleguen más frecuentemente, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a que Dios nos regale más dones, más inspiraciones, más emociones del Espíritu Santo? La vida de María, la Virgen María, fue maravillosa porque ella sí fue la más santa, la criatura más santa de todas, pero se santificó porque vivió con el Espíritu Santo. Ella es la esposa del Espíritu Santo. Y hoy nos encomendamos a ella para pedirle el don del Espíritu Santo que interceda por nosotros para que lo recibamos. Nadie como ella fue tan dócil, tan fiel al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso se lo pedimos a ella. Por eso pedimos que ella ruegue por nosotros. Y ella tenía la presencia continua de su esposo, el Espíritu Santo. Es esposa porque la Escritura dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra y engendrará al Salvador, ¿verdad? En la Anunciación se le dice, y ella responde con docilidad. He aquí la esclava del Señor. Ella recibe el Espíritu Santo, concibe del Espíritu Santo, ¿verdad? Y toda su vida fue recibir las inspiraciones del Espíritu Santo. Ella cotidianamente era iluminada en su mente y en su voluntad. Continuamente se movía, no por ella, sino por el Espíritu Santo. De eso se trata la santidad, que ya no sea yo, como dijo San Pablo, que no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no pienso yo, es Cristo el que piensa en mí. Ya no amo yo, es Cristo el que ama en mí. ¿Verdad? Y así con todo lo demás de la vida, ya no soy yo. Cristo lo hace en mí a través del Espíritu Santo. Esa era la vida de María. Y eso es lo que nosotros deseamos. Bueno,
Ahora vayamos a lo concreto. ¿Qué podemos hacer para impulsar, para, digamos, sí, que haya más inspiraciones y emociones del Espíritu Santo en mi vida? Primero, practicar frecuentemente la alabanza y la gratitud. Importantísimo. Alabanza y la gratitud. Dar gracias a Dios. Porque cuando me llega una inspiración, necesito después, tengo que agradecer esa inspiración. Quien más agradece, es decir, ¿qué es agradecer? Reconocer que me viene de fuera, que me viene de arriba, que no lo merezco, que Dios ha sido muy bueno conmigo. Eso es agradecer. Entonces, esa gratitud hace que yo le ponga o yo le dé todo el mérito a Dios de las cosas. Y entonces, si yo le doy el mérito a Dios y yo le agradezco a Él y reconozco que yo no merezco esa inspiración, que es un regalo inmerecido, entonces estoy haciendo que Dios me bendiga más. ¿Verdad? Eso significa bendecir. Bendecir a veces pensamos que es que me bendigan a mí. No, primero que yo bendiga a Dios, que yo lo reconozca a Él, yo le agradezca a Él, y así abro las puertas para que Él derrame sus bendiciones sobre mí. Entonces, lo primero, fundamental, agradecerle a Dios. Cuando Él me inspira, cuando Él me mueve, cuando Él me ilumina, yo reconocerlo a Él de manera que Él, habiendo yo reconocido su bondad, pueda darme más inspiraciones y emociones. Segundo, desearlas y pedirlas. Pedir, desear y pedir. Si yo no deseo la iluminación del Espíritu Santo y me basto a mí mismo y creo que con mi gran inteligencia es suficiente para afrontar las cosas, pues Dios me dejará que yo haga las cosas por mí mismo y a ver hasta dónde llego con mis remos, ¿verdad? A ver hasta dónde llego. Me dejará cansarme. En cambio, si yo deseo el auxilio de Dios, deseo el impulso del Espíritu Santo, deseo ser impulsado por el Espíritu Santo, entonces Dios me lo concederá. Desearlo y pedirlo. Pedirlo. Cuando uno pide en la oración, uno puede pedir muchas cosas, ¿no? Y a veces necesitamos ayudas también humanas, materiales, cosas más, digamos, de nuestra experiencia cotidiana, humana, pero no nos olvidemos que lo más importante que hay que pedir, de todo lo que podemos pedir, lo más importante que podemos pedir es el Espíritu Santo, lo más grande. Recordemos esa frase que Jesús mismo nos dijo cuando nos enseñó la insistencia en la oración. Al final dice una frase: si ustedes que son malos, y ahí ya empezó la frase dura, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La versión de Mateo dice, dará lo que pida cada uno. Bueno, pero aquí está hablando en Lucas, le añade esto: dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, que es lo más importante que podemos pedir. Y el Señor, a quien se lo pide con verdadero deseo y con insistencia, Dios se lo da. El Espíritu Santo te lo da. Es el mayor don de todos. Lo que decíamos al inicio, qué tanto lo aprecio, qué tanto lo deseo, qué tanto anhelo yo el don del Espíritu Santo. Me doy cuenta que con eso mi vida cambia por completo. Afronto las cosas de un modo totalmente nuevo y distinto. Pedirlo. Pedid y se os dará. Tercero, esta ya está un poquito más difícil. Agradecer, pues es formar el hábito. Pedir y desear, bueno, nos conviene, ¿verdad? Pero, tercero, estar decididos a no negarle a Dios nada. Porque, ¿qué pasa? El Espíritu Santo me puede iluminar, me puede mover, me puede impulsar, siempre y cuando yo no tenga puesto el freno de mano.
¿verdad? Pero en cambio, si yo digo, Señor, lo que tú quieras, menos esto y esto y esto, pues yo le estoy atando las manos a Dios. Yo lo estoy condicionando. Quizá con esas palabras no lo vamos a decir, pero en la actitud puede uno estar haciendo eso, ¿verdad? Condicionando la gracia de Dios, diciendo, Señor, estas cosas en mi vida, no me muevas por aquí, no me hagas esto. En cambio, si yo como actitud, tampoco es que uno se tenga que estar imaginando situaciones que nunca van a ocurrir, ¿no? Porque luego uno mismo se crea también unos panoramas tenebrosos que Dios ni siquiera los tiene en sus planes y uno solito se está torturando, ¿no? No se trata de eso, sino como una actitud general, ¿verdad? Decirle al Señor, lo que venga de ti es bueno. Y yo, Señor, ayúdame, pero yo quiero ir por donde tú me mandes. Luego ya uno le añade, si es por aquí, pues mejor, me gusta más. Pero ya no es un condicional, ¿verdad? Ya no es un decirle a Dios por dónde queremos que Él vaya, ¿verdad? Sino estar decididos a no negarle nada a Dios. Señor, no te quiero negar nada. Y si un día me pides algo muy costoso, sea lo que sea, o en una situación concreta estoy viendo venir algo que me duele o que me da miedo, que no me gusta, que me hace sufrir, decirle, Señor, y si tú quieres que sea por allá, amén. Eso fue lo que hizo María en cuanto recibió el Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a partir de allí, nacimiento en un pesebre de su hijo, y después su vida a Egipto, y después el niño perdido en el templo, y las habladurías de la gente contra ella, y después una cantidad de cosas que llegó incluso a la cruz, a estar al lado de la cruz. Durísimo. Y ella, diciendo amén, no le negó a Dios nada, confió. Y por eso Dios pudo hacer con ella una obra maestra, una obra de arte. No se negó, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere hacer conmigo una escultura, una obra de arte, dejarme moldear por su dedo. Una de las imágenes que se usa para hablar del Espíritu Santo y la usa Jesús es el dedo de Dios, el dedo de la diestra de Dios, ¿verdad? Que es el dedo con el que se indica, con el que se señala, con que se moldea, con que, ¿no? El decisivo, el dedo decisivo. Bueno, pues ese es el modo como Dios actúa en este mundo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su dedo, con el cual Él infunde la fortaleza y la vida. Bueno, pues si yo soy materia maleable, dócil, ¿verdad? Entonces permito que Dios trabaje y haga maravillas conmigo, incluso cuando yo no entiendo por dónde va. No negarle nada a Dios. Y eso está conectado con un cuarto punto, que sería vivir una obediencia filial y confiada. Obedecer a Dios. ¿En qué lo vamos a obedecer? En primer lugar, en los 10 mandamientos. Porque si yo estoy pidiendo mucho Espíritu Santo, pero no estoy viviendo sus mandamientos, ¿verdad? Los básicos, los de toda la vida, los 10, y luego pues obviamente mis obligaciones con la iglesia, están los mandamientos de la iglesia, que son una explicitación más específica, o las distintas cosas de mi fe, mis deberes como esposo, como padre, como profesional, ¿verdad? Pues con mi empresa, con todo lo que implique mi vida, mis obligaciones, ¿verdad? Ahí hay una obediencia a Dios, una obediencia a Dios. Si yo pido el Espíritu Santo, pero luego no estoy obedeciendo a Dios, claro, necesito la ayuda del Espíritu Santo para cumplir los mandamientos, sin duda. Nadie puede vivir correctamente, nadie puede cumplir los mandamientos sin la ayuda de Dios. Necesitamos la gracia. Pero lo que quiero decir es que mientras más fidelidad haya a mis deberes básicos de cristiano, ¿verdad? De cristiano, y eso implica también, repito, como esposo y como padre, como
profesional y en todos los ámbitos de mi vida, y como hijo y como hermano, etc. Mientras más obediente sea yo a mis obligaciones, entonces más fácilmente el Espíritu Santo podrá actuar en mi vida, ¿verdad? Coherencia. Quinto, vivir el abandono. ¿Y esto qué significa? El abandono, podemos decir que es la obediencia a los acontecimientos de la vida, ya no solamente a mis obligaciones en general, que hablábamos ahora, sino obediencia a las situaciones que se van dando en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? En la vida hay muchos imprevistos, en la vida hay muchas circunstancias que nos desagradan. En la vida hay muchos momentos donde las cosas no salen como yo tenía previsto o como a mí me hubiera gustado. Y eso es frecuente. Y de hecho, casi todos los días tenemos alguna experiencia de esto, pequeña, mediana o grande. Y, por tanto, la fe es la que me permite a mí interpretar y ver las cosas que no puedo cambiar como venidas de la voluntad de Dios. Las que puedo cambiar, bueno, pues ánimo, trata de ajustarlas según veas que es conveniente. Pero hay muchas cosas, en cambio, que nos llegan en la vida sin que nosotros hubiéramos querido. Una enfermedad, un accidente, un problema económico, un problema familiar, matrimonial, un mal negocio, tantas cosas que se nos salen de nuestras previsiones. Una ley nueva que sale y que me fastidia, cualquier cosa que me saque de mis planes y de mis deseos. Cuando es algo que yo no puedo cambiar, entonces, en ese momento, yo debo ser dócil a las circunstancias, a los acontecimientos. Aprender a ver con fe que Dios está detrás de eso que me está ocurriendo. Y con esa docilidad yo permito que Dios actúe en mi vida. De lo contrario, me endurezco, me resisto contra algo que no puedo cambiar. Y simplemente me hago daño y no permito que Dios me bendiga a través de una circunstancia desagradable. Porque muchas veces lo que a nosotros en un primer momento nos parece una maldición, podría estar siendo una enorme bendición. Pero para que sea bendición y para que el Espíritu Santo pueda actuar e iluminarme y abrirme horizontes, y para que el Espíritu Santo me pueda mover, y porque necesito del Espíritu Santo para yo poder ver la mano de Dios en las cosas, y eso que me hace sufrir, esa enfermedad, ese contratiempo, ese accidente, esa muerte de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, en un primer momento, nos frenan, nos bloquean, pero con la ayuda del Espíritu Santo, puedo abrir mi mente para ser iluminado y poder entender, o al menos poder vivir las cosas como una bendición. Lo que me parecía maldición, lo empiezo a vivir como una bendición y empiezo a recibir gracias y bendiciones e inspiraciones de Dios. Pero si yo me cierro, me rebelo y comienzo a darme de topes y golpes con la realidad que no me gusta, ahí no permito que Dios actúe, no permito que el Espíritu Santo ilumine, no permito que Dios me pueda bendecir. ¿Ven cómo entonces para poder recibir al Espíritu Santo hace falta una serie de actitudes, ¿verdad?, que permitan su acción en mi vida? He dicho 5, faltan otras 5. Vamos a dejarlo aquí a la mitad por el momento. Tengamos unos minutos de oración en silencio delante del Señor y pidámosle que seamos dóciles. Examinemos estos 5 puntos, examínalos en tu vida. ¿Qué tanto agradeces a
a Dios sus inspiraciones y sus dones, sus bendiciones? ¿Qué tanto deseas y pides la luz de Dios? ¿Qué tanto obedeces a Dios en tus deberes? O si te está faltando algo, pide la ayuda del Espíritu Santo para obedecerlo. ¿Qué tanto estás dispuesto a no negarle nada al Espíritu Santo si te lleva por caminos inesperados? Y por último, ¿qué tanto eres dócil ante los acontecimientos desagradables de la vida? ¿Qué tanto abandono? Es la palabra que usé al inicio. Abandono significa el dejarle el volante a Dios y decirle: Señor, lleva tú mi vida. Porque nosotros tenemos tan agarrado el timón o el volante que no permitimos que pase nada fuera de nuestros proyectos, fuera de nuestras ideas, fuera de nuestros planes. El Señor dice: mis caminos no son vuestros caminos. Distinto, yo quiero ir por allá, me parece más bonito, me parece más cómodo, me parece más fácil, me parece más corto, lo que ustedes quieran. Dios dice: mis caminos no son vuestros caminos. Este otro camino, no, pero qué horror, este es el bueno. ¿Permito que Dios me lleve por donde Él sabe que es mejor? ¿O yo soy el que condiciono y el que tomo las riendas de una manera posesiva y no permito que Él actúe, que Él haga una obra de arte en mi vida? Pidámosle por tanto al Señor este don de la docilidad. Oremos de corazón para pedir el don del Espíritu Santo. Qui diceris paramus, altissimi volum Dei, fosinibus ignis caritas, et civita libis uncido. Vamos a continuar con los siguientes 5 puntos que podemos mejorar para atraer, por decir así, las inspiraciones del Espíritu Santo a nuestra vida. La sexta sería el desprendimiento, es decir, evitar los apegos. Todos tenemos apegos, hay cosas en la vida que se nos van volviendo esenciales. Pueden ser cosas, pueden ser cosas materiales, pueden ser personas, pero también pueden ser, quizá lo más peligroso, ideas, criterios, opiniones que uno tiene, manera de hacer las cosas, que uno mismo se va apegando a ellas y uno va haciéndolo como algo esencial, como algo incambiable, como algo que no me puede faltar. Y entonces vamos también condicionando nuestra vida, nuestro estilo, y vamos limitando la gracia de Dios y haciendo que Dios no pueda actuar en mi vida porque a mí no me puede faltar esto, yo tengo que hacer las cosas de esta manera, mi vida tiene que ser así, mi familia tiene que ir de este modo. En definitiva, nos vamos creando lo que se llama una zona de confort, ¿verdad? Que es: me siento bien y me siento seguro en aquellas cosas que yo ya conozco, que a mí me gustan, que yo creo que están bien, y me aferro a esa zona de confort. Y entonces todo lo que sea salirme de esa zona de confort me aterra. Y entonces no quiero saber nada que me saque de mis esquemas, no solamente económicos o físicos, sino de mis maneras de pensar, mis expectativas, tantas cosas que nos vamos creando, nuestras seguridades, aquellas cosas en las que vamos poniendo nuestra seguridad. Entonces vamos condicionándolo todo. Y en cambio, Dios es un Dios de sorpresas. Dios es un Dios de sorpresas.
¿Y qué pasa? Tenemos un mecanismo psicológico que tenemos que desenmascarar, porque cuando Dios nos quiere sacar de nuestros esquemas, cuando Dios nos quiere sorprender, cuando Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort, inmediatamente fingimos demencia. Hacemos como que no entendemos o simplemente filtramos la información y no queremos oír. Endurecemos el corazón. ¿Verdad? Entonces, hay algo ahí como que hace que no entendamos lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque en el fondo son los apegos que nos están condicionando por dentro y no permiten que nosotros seamos claros y firmes y abiertos a lo que Dios vaya pidiendo, a las sorpresas de Dios. Dios es un Dios de sorpresas. Y si yo leo la Escritura y yo la medito y no me sorprende y no me saca de mis esquemas, quiere decir que no estoy dejándome permear por la gracia de Dios, sino que soy yo el que estoy imponiéndole mi esquema a la Escritura, a la palabra, al mensaje de Dios. Entonces ahí, importante, desprendimiento, que ese desapego de las personas, de las cosas, de mis criterios, de mis maneras de pensar y de ver la vida, de mi manera de hacer las cosas, ese desprendimiento permita que el Espíritu Santo, repito, volvamos a esa imagen de darle el volante, darle el timón, que guíe Él y me lleve incluso por donde yo no esperaba. Séptimo, vivir el silencio y la paz. Vivir el silencio y la paz. Significa, primero, vivir el silencio tiene un significado incluso material, físico, ¿no? El silencio. A veces nos faltan espacios de silencio, breves espacios de tranquilidad. Hay muchos tipos de ruido, ¿verdad? Está quien no puede estar sin escuchar música, ¿verdad? Quien no puede tener esos momentos de reflexión, ¿verdad? Entonces no permitimos que el Espíritu Santo nos hable, porque en medio de tanto ruido el Espíritu Santo está intentando inspirarme, hablarme, decirme, y cada vez que quiere hablarme se tiene que callar, porque yo tengo ruido. Y no me refiero solo al ruido físico, no solamente al encender o no encender la radio, no es eso, sino también silencio mental. El primero es una ayuda para el segundo, el silencio mental, que es más importante todavía, ¿verdad? Que es espacios de frenar mi mente que está continuamente llena de asuntos. ¿Verdad? Estamos realmente atiborrados de asuntos. Y por si fuera poco, cuando te falta algún asunto, entonces tienes el teléfono y lo enciendes y para ver el WhatsApp y para ver todo lo que llega, de manera que si quedaba un espacio en blanco, ya lo llenaste, ¿no? Y estamos continuamente llenándonos de eso. Llego a la casa y enciendo el televisor, me subo al carro, enciendo la radio, estoy esperando en un lugar, enciendo el teléfono, y al final no hay un espacio libre de información, de ideas. Luego las mismas conversaciones que uno tiene llenan de ruido muchas veces, conversaciones inútiles o de cosas incluso que me hacen daño, que me quitan la paz, ¿verdad? Que no son constructivas. Todo eso es ruido, ruido, ruido. Y eso impide la acción del Espíritu Santo. Bloquea la voz del Espíritu Santo. Entonces, no es de sorprenderse que las inspiraciones claras y maravillosas del Espíritu Santo que me cambian la vida puedan parecer a alguno como que son muy infrecuentes. Pues claro, es que ya qué hora. El pobre está tratando de inspirarme. Ya que llega un poquito de silencio en la noche, me dormí. Entonces ya tampoco, ¿no? Entonces hacer esos espacios de silencio interior, repito, no es solamente el exterior. Eso es un medio para que yo en mi mente tenga espacios de reflexión, de claridad, sin ruido, sin perder la paz. Y aquí viene el otro que decíamos, silencio y la paz. Es decir, cuando a mí me quita la paz los problemas, todos tenemos problemas, todos, y en algunos momentos más, ¿verdad? Pero cuando las circunstancias de la vida me quitan la paz, me angustio, me dejo envolver en la espiral de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, eso es el peor ruido que hay,
porque ahí sí que no estoy estoy perdiendo de vista la ayuda de Dios, me estoy desanimando, desesperando incluso, y eso ahí sí que es perder por dentro toda la paz, la serenidad, y donde no hay serenidad y no hay paz, no puede haber voz de Dios. Dios no habla, porque es estar viviendo como si Dios no existiera. Cuando pierdo la paz, estoy viviendo como si Dios no existiera. Entonces, eso es terrible, ¿verdad? Eso es perder todo el silencio, toda la paz y toda la armonía necesaria para poder escuchar a Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Llenarnos de confianza. En el momento de angustia, frenar y decir, Señor, en tus manos pongo esto. Yo no puedo permitir que me falte la paz. No puedo permitir. En el momento que me falta la paz, necesito hacer algo urgente en mi interior para ponerme en las manos de Dios y recuperar esa serenidad en medio de la tormenta, porque aquí no estamos diciendo que uno va a evitar las tormentas, esas están afuera, pero yo por dentro no me puedo dejar afectar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, conservar la calma, conservar la serenidad, para que el Espíritu Santo me pueda guiar también en medio de las dificultades. Octavo, muy unido a esto, ¿verdad? Tener espacios de oración, no esporádicos, sino continuos. Perseverar en la oración. Si no perseveramos en la oración, si la oración es una cosa que en mi vida se da cada vez que tengo un problema, una necesidad o me siento muy bien, solo en momentos extraordinarios busco un momento de oración, entonces, ¿cómo hace el Espíritu Santo para hablarme? Necesito tener espacios diarios de oración, de meditación de la palabra de Dios. Diarios, ¿verdad? De buscar espacios incluso, aquí estamos ya hablando concretamente, espacios de silencio buscados, ¿verdad? Decir, minutos, porque yo sé que no es que uno no tiene horas para estar dedicando, pero tengo 10 minutos de silencio en mi día, 10, pero bien aprovechados, de verdadero silencio interior, de encuentro con la palabra de Dios. Dejo que Él me hable al corazón. Cotidianamente, no solo cuando estoy en medio de una dificultad y estoy pidiendo una luz, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, Espíritu Santo, ilumíname. Pero también en los momentos en que me siento tranquilo, en paz, o tengo otras cosas que hacer, pedir, ¿verdad? Entonces, por eso, la perseverancia y fidelidad a la oración, eso hace que después el Espíritu Santo me pueda hablar. Muchas veces, les voy a decir, la experiencia nos muestra que el Espíritu Santo, la mayoría de las veces, no habla dentro del momento de oración, de esos minutos, 10, 15, 20 minutos que uno le dedique, o la misa, a veces sí, pero la mayoría de las veces me va a hablar en los momentos cotidianos, normales, de vida familiar, de vida profesional, etcétera, etcétera. Ahí es donde nos habla normalmente, pero para que yo pueda escuchar esa voz, necesito el momento de oración personal, de ese momento de silencio interior y de hablar con Dios y de pedir, y es ahí donde pido la luz de Dios. Si yo no tengo esos momentos diarios para pedirle luz a Dios, ¿verdad? Pues yo allí medito el pasaje del Evangelio, pero luego Dios me lo va a ir desmenuzando a lo largo del día, ¿verdad? Pero yo necesito ese primer momento, ese banquete de encontrarme cara a cara, de corazón a corazón con Dios, con regularidad, no excepcionalmente, porque hacerlo excepcionalmente es más o menos como el que hace ejercicio excepcionalmente. ¿De qué sirve? De nada. Si no es algo continuo, si no hay una rutina, si no hay algo que es constante, no hay frutos. Lo mismo con la oración. Tiene que ser algo diario. Siguiente, unido a todo esto, discernir o examinar los movimientos interiores o los movimientos de mi corazón. ¿Qué significa esto? Miren, a lo largo del día, nuestra psicología y nuestro mundo interior
tiene muchos movimientos, a veces incluso violentos, otras veces más calmados. ¿A qué me refiero? Hay sentimientos, ideas, a eso me refiero, emociones y pensamientos, ¿verdad?, que se van dando en mi interior. Entonces me viene una idea que me entusiasma, otra que me desanima, me ocurre algo y me causa un estado de ánimo, me pasa otra cosa y me causa otro estado de ánimo, ¿verdad? Todos estos movimientos interiores muchas veces pasan inadvertidos o inconscientes, simplemente pues ya nos acostumbramos a que uno siente mil cosas y le pasan mil cosas y uno piensa mil cosas. Necesitamos a diario un momento al final del día, sobre todo, para examinar, al menos brevemente, los movimientos interiores. Es decir, este pensamiento, esta idea que me entusiasma, este proyecto que he lanzado y que me tiene completamente enfervorizado, o esta otra circunstancia que me tiene desanimado, y así sucesivamente, esto otro que me molesta muchísimo, esta idea que me vino y que me parece interesante. Bueno, todo eso son movimientos interiores. Tengo que examinarlos. No todo es bueno, ¿verdad? Hay cosas que ocurren en el interior que vienen del Espíritu Santo. Otras que vienen de otro espíritu que no es tan santo, ¿verdad?, el demonio. Y él hace ahí también su trabajo. Y me inspira cosas. Me da ciertas ideas, ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertos desánimos. O me entusiasma con ciertas cosas que no son de Dios, ¿verdad? Y a veces también no hace falta ni que el Espíritu Santo ni que el Espíritu del mal vengan. Uno mismo también se autosugestiona. ¿Cómo hago si yo no tengo momentos de examen delante de Dios, ¿verdad? Pedirle luz al Espíritu Santo para ver, examinar, reflexionar lo que me está pasando por dentro. Entonces ahí se va mezclando todo. Y así como puedo seguir una inspiración del Espíritu Santo, puedo seguir una inspiración del demonio. Y una cosa que me parecía muy buena, porque yo voy a hacer este proyecto de apostolado y esto va a ser maravilloso, seguro que sí, resulta que no venía de Dios, sino que yo me lo inventé o me lo sugirió el demonio para que yo me desanimara, para que yo hiciera una cosa y me fatigara y me desanimara y al final terminara peleándome con Dios, con la iglesia, con el movimiento, con los demás, porque yo quería hacer un proyecto muy santo. No era de Dios, no era del Espíritu Santo, ¿verdad? Por decir algo. O al revés, ¿no? Algo que me está pidiendo el Espíritu Santo me está mostrando, mira, por acá este proyecto, si eres un poco generoso, esto puede hacer mucho bien. Y yo digo, no. Si venía de Dios, terrible decirle que no. Todas las bendiciones que estoy perdiéndome yo y haciendo perder a los demás por no seguir una inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay que examinar todo eso, examinarlo. ¿Cuántas veces me invitan a una actividad espiritual, a un retiro, y uno, por no examinar y no ver claramente que Dios tal vez me está invitando, Dios mismo, y que Él ahí quería regalarme grandes bendiciones, yo por otros asuntos, por pereza, por una cuestión humana, por no reflexionar, digo, ay no, tengo otras cosas que hacer. Y estoy haciendo estéril la gracia de Dios. Entonces, necesitamos estos momentos de constante y frecuente examinar. No estoy diciendo que no tenemos horas para hacerlo, pero unos minutos que yo me detenga, Señor, ayúdame a reflexionar, a ver con claridad. Si no hacemos esto, entonces nuestra vida es movida por todo tipo de fuerzas que no son del Espíritu Santo. Se nos cuela un montón de cosas que no son de Dios y nosotros ahí vamos detrás. Y no le dedicamos tiempo al examen de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestros movimientos interiores. Y por último, muy unido a esto, necesitamos de la ayuda de un director espiritual. Alguien que me ayude a descubrir la voluntad de Dios en mi vida, que no significa que esa persona me va a decir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Eso no es el director espiritual, alguien que me va a imponer la voluntad de Dios como si él supiera ya todo, no, sino alguien que me va a acompañar
en el camino del descubrimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca se termina de conocer por completo. Siempre se va descubriendo todos los días, en cada momento, en cada etapa de la vida. Hay unos retos y hay unas circunstancias que hay que descubrir por dónde me quiere llevar Dios. Y nadie es buen juez de su propia causa. Nadie es imparcial consigo mismo. Se los digo por experiencia, incluso yo soy director espiritual, me toca dirigir almas, me toca dar consejos, me toca predicar, pero cuando se trata de mi propia vida, soy el peor para tomar decisiones. Necesito de la ayuda de alguien que en nombre de Dios me ayude a orar, me ayude a discernir, me ayude a ver e incluso me diga mis verdades, las que yo no quiero ver o no soy capaz de ver por mí mismo. Lo que decíamos hace un momento, cuántas veces nos bloqueamos con un mecanismo psicológico que nos impide ver lo que Dios está queriendo decirnos. Y a veces hace falta que un ser humano venga y me diga, no, mira, estás mal. Esto no es así. No estás queriendo aceptar esto. ¿Verdad? Necesitamos de alguien que nos acompañe. El Espíritu Santo es el que ilumina, pero a través también de instrumentos. Y ante este punto anterior que decíamos, ese discernir es difícil si uno lo hace solito. Claro, cada uno tiene que hacerlo, pero eso, sobre todo en cosas de mayor entidad, no las cosas pequeñitas de la vida, pues hay que hacerlo uno solo, pero en las cosas de mayor entidad hay que también examinarlas junto con un director espiritual, que también ore por mí y que también en oración trate de ver y ayudarme a discernir y a ver para que yo llegue a la conclusión, pero con una ayuda, ¿verdad? Necesitamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, podríamos añadir uno que ya mencioné, ya dije 10 puntos, voy a añadir uno más que ya también lo dije en cierto sentido, y es la cercanía con la Santísima Virgen María, ¿verdad? Fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Dijimos, ella es esposa del Espíritu Santo, porque en la misma Escritura lo dice, que en el cenáculo estaban todos los apóstoles que perseveraban en oración con María, la Madre de Jesús. Así dice los Hechos de los Apóstoles. Y con ella recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Unidos a María. De manera que también nosotros le pidamos constantemente a la Santísima Virgen este don de los dones, ¿verdad? Esta gracia. Cuando también en las bodas de Caná ella llega y dice, no tienen vino, no tienen vino. Bueno, pues ese no tienen vino que le dice a Jesús también se refiere a cuando nos falta la gracia de Dios, la luz de Dios, cuando estamos apagados, ¿verdad? Esos huesos secos de los que hablábamos, a veces nuestra vida se convierte en eso, ¿verdad? Los huesos secos que parece que no tienen futuro, que no tienen ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y es solo el Espíritu Santo puede volver a encender el entusiasmo, la luz, darnos vida, eso es lo que necesitamos. Entonces, pedírselo a la Santísima Virgen, o a Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen, para que el Espíritu Santo transforme nuestra existencia y ya no sea yo, que sea Cristo el que vive en mí, a través del Espíritu Santo. Que así sea. De